Mi nombre es Cabral Oscar Ezequiel y la siguiente presentación corresponde a un caso clínico de lumbociatalgia, la cual corresponde a la asignatura Prácticas Kinésicas 2. El centro de rotación donde se vio este caso clínico es el Gimnasio 49, a cargo del licenciado Santiago Gómez Smith. La lumbociatalgia se origina cuando hay afección de las raíces que constituyen el nervio ciático, o sea, desde la cuarta lumbar a la primer sacra. El nervio ciático puede ser irritado directamente por alguna lesión en el tronco o bien puede ser irritado indirectamente por lesiones fuera de él. Cabe resaltar que en la gran mayoría de los casos la lumbociatalgia se debe a una enfermedad del disco intervertebral o en su defecto a un espasmo o contractura del músculo piramidal. Las características del dolor son empuzada e incapacitante y el territorio que éste va a abarcar es irradiado desde la región lumbar al glúteo, parte posterior del muslo y la pierna. En cuanto a la duración, depende mucho del caso clínico, pero suele ir de entre las 2 semanas a los 3 meses o más, con reagudizaciones esporádicas. Los factores de riesgo son la edad, ya que esta conlleva a una degeneración del tejido, asociada a discopatías y artropatías del raquis. Por otro lado, movimientos repetitivos que soliciten a la columna lumbar, además del esfuerzo de carga, la sobrecarga en el peso de trabajo o en la realización de deportes. El sobrepeso corporal. Y por último, el embarazo también suele ser un desencadenante de esta sintomatología, por la modificación de la postura y la carga de peso extra que conlleva la embarazada. Al momento de la anamnesis, nos encontramos con una paciente de 34 años de edad, de sexo femenino, con antecedentes previos de lumbociatalgia. La ocupación que realiza es ama de casa, y la actividad física que realiza es caminata y trote recreacional. Llega a la consulta kinésica tras la derivación para realizar fisiokinesioterapia por un médico traumatólogo, luego de asistir a consulta particular. A la hora de realizar el examen físico, nos encontramos con una paciente que, ya desde la inspección, podemos ver que tiene una marcha lenta y una amplitud de los movimientos globalmente reducidas. Puntualmente, podemos ver cómo los miembros inferiores adoptan una postura de triple flexión. Por otro lado, al evaluar la fuerza, encontramos una hipotonía de la musculatura correspondiente a la cadena posterior. Y por último, en cuanto a lo sensitivo, el paciente refiere dolor en la zona lumbar, que se ve irradiado al glúteo y la parte posterior de todo el miembro inferior. Lo hace adoptar una actitud antálgica. Al realizarle el test de la SEGUE, nos da positivo de 30 grados de flexión de cadera. Por último, al realizar el test de reflejo sobre el tendón aquiliano, encontramos una reflexia del mismo. Al tratamiento kinésico, para una mejor comprensión del mismo, vamos a dividirlo en 3 etapas o estadios. La primera etapa, o etapa de protección máxima, tiene el objetivo de aliviar la sintomatología y preparar al paciente para la segunda etapa. En cuanto a la segunda etapa, es introducir al paciente al ejercicio terapéutico, ganar ROM y fuerza muscular. En cuanto a la tercera y última etapa, el fin de esta es la reinserción del paciente a sus actividades de la vida diaria y la vuelta al deporte en este caso. Tratamiento kinésico en la primera etapa. En este periodo, el paciente acude a rehabilitación con una sintomatología muy aguda. Es un cuadro clínico que, como sabemos, es bastante cruento con el bienestar del afectado. Básicamente, las primeras 2 consultas van a estar basadas en esta metodología de trabajo, y en caso de que el dolor del paciente nos lo permita, podremos comenzar con trabajos en el gimnasio. La opción más fiable en estos cuadros en un momento agudo es optar por una fisioterapia de índole tanto inflamatoria como analgésica, como lo son el TENS y la magnetoterapia. Por un lado, el TENS produce un efecto analgésico por la activación de las vías aferentes de los tejidos profundos, por estimulación de las vías aferentes de gran diámetro, o sea, las alfa-beta. La magnetoterapia facilita el aporte de un flujo sanguíneo normalizado. Esto logrará un incremento en el nivel de oxígeno y de las sustancias nutricias. Estos son elementos necesarios para la célula. Permitirán tanto la reparación como la obtención de energía. Además, los elementos tóxicos son eliminados con una mayor eficacia y sus efectos inflamatorios negativos irán desapareciendo poco a poco con ellos. De más está mencionar
el efecto relajante que poseen ambos equipos de fisioterapia, que son muy beneficiosos para el paciente que llega con una postura antálgica tan marcada. Además de que la utilización de los mismos son con el fin de permitirnos comenzar con el ejercicio terapéutico. Momentos de movimiento controlado. Cabe resaltar que este momento se da cuando el paciente aún tiene el cuadro clínico agudo. En esta etapa podemos seguir valiéndonos de la herramienta de la fisioterapia como complemento al ejercicio terapéutico. Esto nos va a brindar una ventana terapéutica para poder realizar los ejercicios sin dolor, al comienzo de la sesión o al final para que el paciente pueda terminar la misma sin dolor. Esta sesión comienza con un ciclo de movilización activa por parte del paciente. El primer ejercicio que realizará será la flexo-extensión de cadera asistida por una pelota de pilates. El paciente estará en decúbito dorsal con los talones apoyados sobre la pelota, la cual tendrá que rodar para alejar y acercar la misma a su cuerpo y de esta manera realizar la flexo-extensión de cadera. El siguiente ejercicio que realizará será una movilización del nervio ciático. Lo realizará de la siguiente manera. El paciente en decúbito dorsal, valiéndose de la utilización de la misma pelota colocada más distalmente, extenderá las rodillas y movilizará la articulación del tobillo en flexo-extensión para de esta manera elongar el recorrido del nervio. El siguiente ejercicio será el control pélvico. Para el mismo vamos a aprovechar el decúbito, le pediremos al paciente que flexione sus miembros inferiores, separe sus pies a anchos de caderas y la orden será que aplaste las lumbares contra la camilla y que realice el movimiento opuesto. El propósito de este ejercicio es que el paciente logre una propiocepción de su pelvis y conozca cuáles son sus movimientos en el espacio. Por último, aprovechando la posición en la que está el paciente, podremos colocar una pelota entre sus piernas y el comando será que apriete la pelota con sus piernas, de esta manera realizando un ejercicio isométrico. También, valiéndonos con un aro o con una TheraBand, podremos pedirle lo mismo con los músculos abductores. El pedido de este ejercicio es para mantener la fuerza de los músculos estabilizadores de la pelvis. Por último, para cerrar esta sesión, el paciente elongará y se dará por finalizada. En una segunda etapa o etapa subaguda o sin dolor, la idea es trabajar bajo lineamientos similares, donde comenzaremos aplicando la secuencia de ejercicios de la fase anterior como introducción a los nuevos ejercicios. Y en el caso de la fisioterapia, también nos valdremos de la sensación del paciente. En caso de que este paciente llegue algo molesto por la sintomatología, lo apropiado sería la aplicación de los agentes físicos para de esta manera lograr una ventana terapéutica y que podamos desarrollar los ejercicios sin problemas. Los nuevos ejercicios son gato enojado y gato contento, con la finalidad de trabajar todo el raquis en conjunto, con los movimientos de la pelvis y la respiración, haciendo que además de un trabajo de movilización, se traduzca en un trabajo enriquecedor en lo sensitivo para el paciente, ya que para desarrollar este ejercicio debe concientizar las regiones corporales involucradas. Otro ejercicio es almeja, pensado para fortalecer tanto glúteo medio como piramidal. Este último es muy importante trabajarlo, ya que, como sabemos, el nervio ciático transcurre por debajo de él. Por otro lado, también podremos trabajar con puente glúteo, un ejercicio que cumple el rol de fortalecimiento tanto de los glúteos como de los isquiotibiales, que, como sabemos, juegan un rol preponderante durante el ritmo lumbopélvico. Por último, al igual que en la etapa anterior, procedemos a realizar una elongación global del paciente para finalizar esta sesión. Tercera etapa o etapa funcional. Esta etapa se basa en la recuperación y o incremento de las cualidades físicas de nuestro paciente para la reinserción en sus actividades de la vida diaria de manera total o para la reinserción en el deporte en el caso de que realice alguna actividad. En el caso de nuestra paciente, realizaba caminata y trote recreacional. La sesión comienza con una ronda de calentamiento y en esta etapa podremos valernos de herramientas tales como la bicicleta fija o la caminadora durante algunos minutos. Continuaríamos con una ronda introductoria,
A esto nos referimos con los ejercicios explicados anteriormente, ya que representan una menor exigencia para nuestro paciente. Por último, seguiríamos con los ejercicios de la etapa funcional. Estos ejercicios serían peso muerto, estocadas, sentadillas y marcha lateral resistida con alguna TheraBand. Para finalizar, haremos una vuelta a la calma y una elongación global. A modo de conclusión, no me queda más que resaltar que he observado grandes progresiones en los pacientes con lumbosatialgia siguiendo la anterior línea de trabajo planteada. En este caso, la paciente pudo reinsertarse en las actividades que venía realizando previo a su lesión e incluso optó por seguir realizando esta rutina una vez terminada su rehabilitación, haciéndolo de manera preventiva para no volver a lesionarse. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.